Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a entrevistar al señor Silvio Saboldi, que trabaja en recursos humanos desde hace más de 20 años y que ahora está en Chile por cuestiones de trabajo. Bueno, empezamos la entrevista. Ok. Ok. ¿Cuál fue la iniciativa que te llevó a estudiar recursos humanos, ya que no era una carrera muy popular en el momento que lo estudiaste? La verdad es que estudié la carrera de Recursos Humanos como una carrera de grado de 5 años en la universidad en Argentina a mediados de los 80. ¿Por qué? Porque entendí en ese momento que la plata se puede conseguir, los negocios aparecen, pero lo más importante es el factor humano. Y de ahí la importancia que fue creciendo cada vez más en estos últimos 20-25 años y creo que di en la tecla. Ok, entonces es también una parte de la respuesta a la siguiente pregunta es, ¿ha incrementado el número de gente que estudia hoy en día esta carrera y a qué se debe este cambio? Eh, como anécdota, cuando me recibí en la universidad, éramos 11 nada más, ¿sí? Y si uno ve las estadísticas hoy en día, no solamente hay 3 universidades que en su momento daban la carrera, sino que hoy hay más de 8 y ese número es alrededor de 500, 600 egresados por año, con lo cual el número es exponencial. ¿Por qué crees vos a qué se debe este cambio? Creo que la gente se empezó a dar cuenta y empezó a tener mucho más feeling de lo que significa trabajar en una compañía con gente y que no solamente hacer negocios ni marcas. Si pudieras, ¿volverías a estudiar recursos humanos o elegirías otra carrera? ¿Por qué? Sin duda, creo que volvería a estudiar recursos humanos. Tal vez lo complementaría con algún MBA en negocios, que sí lo hice, pero muchos años después, aproximadamente unos 15 años después, tal vez lo hubiese hecho inmediatamente para entender bien el negocio. ¿Qué significa entender el negocio? De alguna manera, manejar recursos humanos es manejar a gente, pero la gente dentro de las compañías. Y las compañías y las personas dentro de las compañías de recursos humanos tienen que entender el negocio para participar como un business partner que sea respetado. Ok. Al estudiar relaciones laborales, recursos humanos, ¿en qué áreas o empresas podés trabajar? Puedes trabajar en todo tipo de empresas, empresas de energía, empresas de consumo masivo, consultoría. Lo más importante es entender que dentro de recursos humanos hay diferentes áreas y uno puede trabajar en el área de selección de personal, capacitación, desarrollo, relaciones laborales, organización de empresas, etcétera. ¿Cuál es el rol que cumplías en la Unilever en los últimos años que estuviste ahí? En mis primeros 10 años ocupé diferentes posiciones dentro de cada uno de estos grupos, como gerente de selección, de capacitación, de desarrollo de recursos humanos, y en los últimos 10 años participé de los directorios de la compañía como director o vicepresidente de recursos humanos, pero con responsabilidad no solamente en lo que es el manejo de gente, sino también en lo que es comunicaciones corporativas, en forma interna y externa, manejos con el sindicato, gobierno y entidades externas. ¿Por qué este rol era importante? ¿Por qué? Eh, a ver, generalmente en la época de los 80 que el marketing empezó a crecer, los roles de marketing eran como más importantes, en la década del 90 y 2000 los roles financieros se volvieron más importantes y en esta época el rol de recursos humanos era más importante. Podemos ver algunas organizaciones que el gerente o el director o el vicepresidente de recursos humanos ocupa casi el segundo lugar después del gerente general. Con lo cual, hoy por hoy la importancia que se le da a la gente es mucho más que los negocios en sí mismos. ¿Qué se necesita estudiar para poder entrar al mundo laboral de hoy y tener muchas oportunidades? ¿Cuál es una carrera que te ayudaría a tener muchas oportunidades? La verdad es una pregunta compleja. Yo creo que las oportunidades las tiene la gente, ¿sí? A la gente podemos de alguna manera entender que una persona, un estudiante, egresa de la universidad y tiene skills para ciertas cosas, pero también tiene potencial para otras. Con lo cual lo ideal sería entender cuál es la potencialidad de cada persona y orientarla junto con las skills que estudió a la empresa o a la organización que más se adecue. Eh, ¿Qué cualidades se busca en alguien eh, para ser gerente de recursos humanos, director de recursos humanos? ¿Qué cualidades tiene que tener esa persona? Hay como cualidades básicas que tiene que, de alguna manera, primero entender de lo que está hablando. Es decir, estas áreas que repasamos recién, compensaciones, reclutamiento, capacitación, desarrollo, son como fundamentales dentro del área de recursos humanos. Segundo, tiene que tener capacidad de empatía. Esto es, entender qué es lo que la otra persona o el otro grupo o la otra parte
considere que es importante para entonces poder ponerse en su lugar y tratar de trabajar, tanto negociando o en conjunto. Lo tercero es entender el negocio. Una persona de recursos humanos que no entienda el negocio no puede, de alguna manera, aportar cuestiones buenas al negocio. Y creo que por otro lado, hay un punto importante que es la necesidad de querer desarrollarse en el área, ¿sí? Porque si uno elige una carrera en la cual no está del todo convencido, no le va a poner todas las ganas y no va a lograr todos los objetivos. ¿Por qué es necesario tener a alguien en recursos humanos? ¿Por qué es necesario los recursos humanos en una compañía? Los recursos humanos en la compañía no son importantes por dos razones. Primero, porque hoy por hoy, como dije, las compañías están poniendo mucho más foco en recursos humanos o mucho más foco en recursos humanos que en el pasado. Segundo, es necesario generar una estrategia de atracción y retención de talento, esto es a través de desarrollo y capacitación interna. ¿Para qué? Para que de alguna manera el negocio sea sostenible en el mediano y largo plazo. ¿Este trabajo se aplica solo en las compañías grandes, en las multinacionales como la Unilever, o también en las chicas? A ver, este es el punto importante. Creo que las multinacionales como Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, Johnson & Johnson, Danone, BAT, son compañías que ya tienen un know-how interno. Las compañías chicas están en pos de. Yo creo que en los próximos, y hay muchas compañías medianas que ya lo están teniendo a través de centros de expertise internos o consultoría externa. Yo creo que en los próximos años, los próximos 5 o 10 años, todas las compañías, aunque sean las chicas, debieran tener un plan de desarrollo de recursos humanos interno. Parte de tu trabajo consiste en ayudar a los empleados en todas las áreas. Si es así, ¿en qué los ayudas? ¿O en qué consiste? Cada persona ingresa a la compañía y trabaja en cierta área. Ventas, marketing, supply chain, finanzas, etc. Lo que hay que tratar es de identificar si ese es el área en la cual la persona se va a desarrollar, si tiene las aptitudes para esa área y generar todos los planes de capacitación y desarrollo orientados a esa área. Eso no significa que en el transcurrir de los años, por ejemplo, después de 3 o 4 años, la persona quiera cambiar. Y eso es muy bueno porque también le da el scope de poder conocer otras áreas. Con lo cual, la idea sería empezar y por lo menos tener un plan de desarrollo por los primeros 3 o 4 años y después, si es necesario, cambiar. Pero no antes porque no se alcanza a dar valor agregado a la posición. Claro. Al momento de una reestructuración de compañía, ¿te tocaría a vos disponer del personal sobrante? Difícil pregunta. La verdad, me ha tocado varias veces hacer reestructuración. Primer punto es, hay que challengear el modelo. ¿Qué significa esto? No hay que aceptar la reestructuración en una primera fase. Es decir, hay que challengear si no podemos bajar costos, que no sean echar gente. Segundo, si no podemos subir el top line haciendo alguna acción para vender más. Y de última, tratar de ver si podemos reasignar gente a otros países, a otras divisiones, a otros negocios. Creo que la alternativa de reestructuración es la última. A nadie le gusta, es un tema doloroso, con lo cual yo sería partidario primero de quemar la etapa 1 para recién entrar en la etapa 2. Perfecto. ¿De qué tipo de problemas te encargabas vos dentro de la compañía? Mi responsabilidad en la compañía era manejar los recursos humanos, esto es selección, desarrollo y capacitación, comunicaciones internas y externas, el manejo de las relaciones laborales y ser miembro del directorio del holding, con responsabilidad sobre los resultados. Ok. ¿Hay diferencias culturales dentro de las compañías con base en diferentes países? Por ejemplo, Unilever, que tienen base en muchos de los países del mundo. A ver, las diferencias culturales son importantes. Cada compañía tiene una cultura interna diferente. Y esto se mide a través de las famosas encuestas de cultura interna. Pero a su vez, cada una de las áreas dentro de cada compañía tiene una subcultura. Con lo cual, si yo quisiese trabajar en desarrollo de recursos humanos o UD, Organizational Development, yo lo que creo es que hay que trabajar sobre subculturas de cada una de las áreas. Porque cada una de las compañías en un país tiene una cultura. Y después la cultura global es otra. Con lo cual, te diría que hay 3 niveles. Una cultura global, una cultura probablemente regional o local y una subcultura por área. ¿Qué cualidades se necesitan hoy en día para trabajar en una multinacional como JP, como joven profesional?
Como joven profesional, yo creo que se necesitan algunas características que es, primero, haber terminado la universidad con alguna carrera para postular alguna de las áreas. Segundo, potencial de desarrollo, y esto es tener capacidades en términos de competencias, llámese liderazgo, manejo del conflicto, comunicaciones, etc. Y por otro lado, creo que hay una tercera que es importante, que es la flexibilidad y la adaptación. Flexibilidad a poder entrar en cualquier área, no solamente la que uno eligió, y adaptación para decir, bueno, si me mandan a otro país o a otra subcultura, puedo rápidamente colaborar en esta nueva área. Es importante, algo que que casi respondiste en la pregunta anterior, es importante el colegio, la universidad donde estudiaste al presentarte al mundo laboral, o qué otros factores también importan. Ok. A ver, pregunta importante. En Chile, a diferencia de otros países, el colegio secundario es importante, ¿sí? En otros países realmente la universidad es lo más importante en términos de educación normal. Pero si bien aquí se le da mucha importancia al tema del colegio, solo te sirve para los primero o segundo empleo. A partir de ahí ya la cuestión personal y el potencial prevalece versus el tema del colegio. Con lo cual, para mí en términos de importancia es el colegio en los primero o segundo trabajo, la universidad para más adelante, pero lo que sí perdura durante toda la carrera profesional es el potencial de la persona. Ok. ¿Cuáles son los típicos, ahora cambiando de tema, los sindicatos que nos mencionaste antes? ¿Cuáles son los típicos problemas con los sindicatos de la compañía como internos? Los problemas con los sindicatos, cada país tiene un esquema sindical diferente. Por ejemplo, hay países que tienen sindicato por empresa, hay otros países que tienen sindicato por rubro o industria. En Chile se trabaja por sindicatos por empresa, con lo cual en el pasado yo tuve que negociar también a partir de rubros de actividad, por ejemplo, rubros de comercio, minería, energía, etc. Aquí en Chile se trabaja por industria, con lo cual los sindicatos por industria tienen convenios colectivos que rigen a las personas que están dentro de la compañía, dentro de la misma compañía. Con lo cual, lo importante es entender hacia dónde va la compañía, cuáles son los recursos que se puede tener sobre la mesa para negociar y tratar de alguna manera, trabajar en conjunto para el mediano y largo plazo. ¿Cuántos sindicatos a la vez has llegado a manejar y cómo lo hacías para manejarlos a todos? ¿Cómo te llevabas con todos? El máximo fue 9 en diferentes rubros y la idea es tratar de focalizarse en qué necesita cada uno, cuáles son las proyecciones de cada uno y tratar de alguna manera de que cada uno aporte lo que más sabe en cada una de las áreas o rubro o industria. ¿Y lograste una buena relación con la mayoría de ellos? La verdad, por suerte, en los últimos 5 años, una muy buena relación. De hecho, inclusive hasta me han invitado a las fiestas de aniversario del sindicato, que en realidad podrían no haberme invitado. Con lo cual, generar una buena relación con el sindicato es importante para tener un canal de comunicación con los empleados, pero por otro lado, para que también los empleados entiendan qué es lo que necesita la organización en un momento determinado. ¿Es diferente el trato de sindicatos en Chile, El Salvador, donde también vivimos, o Argentina? Interesante pregunta. La respuesta es sí, porque en países donde hay sindicatos por industria son mucho más fuertes y mucho más combativos. En el caso de Chile yo creo que se está trabajando en pos de una relación mucho más cercana y te diría que cada país, de acuerdo a la historia sindical, tiene relaciones con la empresa a nivel diferente. Los sindicatos en Europa, por ejemplo, son mucho más socialistas que los sindicatos en Latinoamérica, con lo cual ese es el trade-off que hay que tener y hay que saber para negociar con cada uno de ellos. Ok. ¿Dónde te sentís más cómodo trabajando ahora? ¿Haciendo qué? Onda, si podés elegir, ¿qué querés hacer? Creo que esta etapa en la cual estoy trabajando en consultoría es la que más me reconforta. ¿Por qué? Porque puedo aportar de lo que aprendí en estos últimos 25 años, entender la realidad del negocio, entender lo que necesita
la gente de la compañía y poder aportar ideas y procesos de trabajo y metodologías para que la compañía cumpla con los resultados. Muy bien. Bueno, muchas gracias por Ok. estar hoy conmigo. De nada. Bueno.